Hola muchachos, ¿cómo van? Bueno, eh, la presente es para hacer un pequeño video en el cual pues hagamos la solución del taller, de los ejercicios de ese taller del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a empezar con la solución de la primera pregunta. ¿Listo? Esa primera pregunta nos plantea de que un automóvil hace un recorrido desde una ciudad A hasta una ciudad B. ¿Listo? Es un movimiento a través de una línea recta. Están separadas esa ciudad A y esa ciudad B un total de 80 kilómetros. Es lo que él debe recorrer. Pero nos dicen que en los primeros 50 kilómetros del viaje, o sea, desde la ciudad A hasta más o menos los primeros 50 kilómetros del viaje, ¿listo? De esos 80 los primeros 50 kilómetros del viaje, ¿listo? Él recorre esa distancia, ¿listo? Lo recorre con una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿listo? Y luego nos dicen que los últimos 30 kilómetros del recorrido, o sea, entre la ciudad A y la ciudad B hay 80 kilómetros. Los primeros 50 kilómetros los recorre a 70 kilómetros por hora, pero la última distancia, o sea, los 30 kilómetros restantes, los recorre con una velocidad, listo, de 30 kilómetros por hora. Pronto aquí hacía falta hora. ¿Listo? Entonces, en los primeros 50 kilómetros viaja a 70 kilómetros por hora y en los kilómetros restantes, o sea, los últimos 30 kilómetros viaja a 30 kilómetros por hora. Nos preguntan, ¿qué tiempo tarda el viaje? Pues entonces, ante esta pregunta, ¿qué tiempo tarda el viaje? ¿Listo? Pues entonces hay que calcular el tiempo en que tarda, llamemos a este puntico aquí punto C, ¿listo? El tiempo que tarda en recorrer estos 50 kilómetros a esta velocidad de 70 kilómetros por hora y el tiempo que tarda en recorrer estos 30 kilómetros con esta velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Como quiero saber el tiempo que tarda en ir de la ciudad A a la ciudad B, entonces pues debo calcular esos dos tiempos y debo sumarlos. El tiempo que tarda ir de A hasta C y que tarda ir de C hasta B. Listo, lo sumo y entonces eso me dará el tiempo que tarda el viaje. Entonces para esta formulita recordemos entonces que nosotros tenemos que la formulita para calcular el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Listo? O sea que si quiero de pronto para este primer recorrido, ¿listo? Para ese primer recorrido, si quiero entonces calcular cuánto se demora, entonces sería 50 kilómetros a una velocidad de 70 kilómetros por hora, lo cual da un total aproximado, cuando se haga la división en la calculadora, eso da aproximadamente 0,7 horas. Puede utilizar más decimales para la aproximación, menos decimales, depende de ustedes. ¿Listo? En este caso solamente estoy utilizando un decimal, da 0,7 horas. Luego voy a calcular, ¿listo? El tiempo que tarda en recorrer estos últimos 30 kilómetros. ¿Listo? Con esta velocidad. Entonces sería distancia 30 kilómetros. La velocidad son 30 kilómetros por hora. Y cuando se divide esto, listo, 30 entre 30, 2 kilómetros se cancelan, quedaría simplemente una hora. Listo, es decir, que el tiempo que tarda en ir desde A hasta C son 0,7 horas, pero de C a B tarda una hora. O sea que si me preguntan el tiempo que tarda el viaje en ir desde A hasta B, pues ese tiempo de viaje es igual a 0,7 horas más una hora. Listo, lo cual da 1,7 horas aproximadamente. Entonces, esta sería la respuesta correcta para la pregunta A. Listo, 1,7 horas. En ese caso, listo, en ese caso, muchachos, el tiempo que tarda el viaje es 1,7 horas. Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Vale? Recuerden que aquí no solamente es la respuesta, sino todo el proceso, lo que yo acabé de hacer ahorita. Ya teniendo la respuesta la A, la B es muy fácil. Dice, ¿cuál es la rapidez media en el recorrido? O sea, en todo el recorrido. El recorrido que se hizo en total, o sea, desde el punto A hasta el punto B, tiene una distancia de 80 kilómetros. O sea, la distancia recorrida es de 80 kilómetros. ¿Listo? Y el tiempo que tardó en recorrer esos 80 kilómetros fue de 1,7 horas. ¿Listo? Aproximadamente. Entonces, si me piden la rapidez media, en ese caso, pues la rapidez media se calcula como en ese caso la distancia recorrida sobre el tiempo que se empleó.
Entonces eso sería 80 kilómetros, listo, dividido el tiempo que tardó, que fue 1,7 horas. Al hacer esa división en la calculadora, me va a dar que la velocidad media es aproximadamente 47 kilómetros por hora. Recuerden que está aproximado, pero por ahí debería darle la respuesta. 46, alguito, 47 y alguito. O sea, por ahí debe estar la respuesta dependiendo de la aproximación que se use, pues con la que se trabajó el tiempo y la que se use para aproximar aquí. Pero alrededor de este valor sería la respuesta. Entonces, esta sería la respuesta correcta de la B. Sencillito. Ahora pasemos a la segunda, que era la más fácil de todas. Nos dicen que el sonido se propaga en el aire con esta velocidad. Listo, velocidad es igual a 340 metros por segundo. Y nos preguntan el tiempo, o sea, esto es lo que tenemos que buscar. Que tarda en escucharse el estampido de un cañón situado a 12 kilómetros. O sea, la distancia que recorre o que debe recorrer son 12 kilómetros. Recordemos que la fórmula para calcular el tiempo, que es lo que nos piden, ¿listo? ¿Qué tiempo? Entonces debemos usar la del tiempo, es distancia sobre velocidad. Pero antes de reemplazar hay que mirar que las unidades de longitud en la velocidad y en la distancia no cuadran. O sea que debo primero, antes de reemplazar, hacer que concuerden esas unidades. Por lo tanto, lo más fácil es convertir la distancia que está en kilómetros. Listo, la distancia que está en kilómetros a metros. Recuerden que 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Por tanto, si tengo 12 kilómetros, tendré 12 veces este valor, o sea, 12.000. 12 kilómetros es igual a 12.000 metros. ¿Listo? Teniendo esos datos, entonces ya se puede reemplazar. La distancia que se recorre son 12.000 metros, dividido la velocidad, que son 340 metros por segundo. ¿Listo? Haciendo esa división, listo, nos da que el tiempo aproximado en que tarda en recorrer esa distancia, ese sonido, con esa velocidad es de aproximadamente 35,3 segundos. Y entonces esta sería la respuesta correcta al punto 2. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, pues ya teniendo la respuesta del 2, podemos pasar a la siguiente pregunta, que es el punto 3. El punto 3 es muy sencillito, ¿vale? Resulta que nos dice que dos automóviles parten de una misma estación, uno a 40 y el otro a 72 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se encontrarán el uno del otro al cabo de 2 horas? ¿Listo? Si marchan en el mismo sentido, si marchan en sentido contrario. Entonces miremos, ¿listo? Resulta que tenemos los dos automóviles que parten de una misma estación a 40 kilómetros por hora, ¿vale? O sea que va a decir que esta es la estación. ¿Listo? Y ambos van a partir con velocidades diferentes. ¿Listo? Resulta que uno va a recorrer 40 kilómetros por hora y el otro va a recorrer 72 kilómetros por hora. ¿Listo? Y me preguntan a qué distancia se encontrará el uno del otro al cabo de 2 horas. Lo primero que debo hacer, es saber cuál es la distancia que va a recorrer cada uno de esos carros. ¿Listo? Entonces voy a hablar carro 1. ¿Listo? Carro 1 se mueve con una velocidad 1 de 40 kilómetros por hora y el tiempo que dura es de 2 horas. ¿Listo? Entonces voy a calcular la distancia. ¿Listo? La distancia, entonces recuerden que sería, distancia es igual, la distancia que recorre es velocidad por tiempo. O sea que hay que multiplicar la velocidad, que son 40 kilómetros por hora, por el número de horas, que son 2 horas. ¿Listo? Se cancelan las horas, queda 40 kilómetros por 2. Por tanto, la distancia que recorre el carro que lleva esta velocidad de 40 kilómetros por hora en esas 2 horas será de 80 kilómetros. ¿Listo? Esta sería la distancia que recorre el carro 1. ¿Vale? Esa sería la distancia que recorre el carrito 1. Ahora haríamos la distancia que recorre el carrito 2. El carrito 2, en este caso está recorriendo o tiene lo que es una velocidad de 72 kilómetros por hora. O sea, tiene una velocidad diferente, 72 kilómetros por hora. ¿Listo? Y pues el tiempo que dura ese recorrido son las mismas 2 horas. Para saber la distancia que recorre ese carro, pues hay que utilizar la fórmula de velocidad por tiempo. De distancia es igual a velocidad por tiempo, y entonces tendríamos que si en ese caso la velocidad es de 72 kilómetros por hora y el tiempo es de 2 horas, cuando se multiplique,
esos valores, 72 por 2, eso nos va a dar, muchachos, que el carro va a recorrer una distancia de 144 kilómetros. ¿Listo? Y esta sería la distancia que recorre ese carro. Tenemos las distancias que recorren esos carros con esas velocidades. Pero ahora pues tenemos que considerar, son las preguntas que nos hacen A y B aquí. ¿Listo? Si yo coloco la estación aquí, ¿listo? Si yo coloco la estación aquí, resulta que me dicen si marchan en el mismo sentido. O sea, vamos a suponer entonces que tanto el carro 1 y el carro 2 marchan en el mismo sentido. O sea que si el carro 1 marcha hacia acá, ese carro va a avanzar lo que son 80 kilómetros desde la estación, va a llegar a un punto A, donde va a recorrer lo que son 80 kilómetros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la distancia con esa velocidad que recorre en ese tiempo. ¿Listo? Y el carro 1, ¿listo? El carrito 1 avanza lo que son 144 kilómetros. O sea que ese carrito obviamente va a llegar más lejos. El carro 2, ¿listo? Ese es el carro 1. El carro 2 va a llegar más lejos. Va a llegar hasta aquí, hasta un punto B, pero son 144 kilómetros. Resulta que en ese orden de ideas, pues si van en el mismo sentido, cuando el carro 1 llega al punto, pues avanza sus 80 kilómetros y el carro 2 avanza esta distancia que queda en el punto a 144 kilómetros, lo que me piden es mirar a qué distancia se encuentra el uno del otro, es decir, la distancia a la que queda el carro 1 a la distancia que queda el carro 2, es decir, la distancia que hay entre esos puntos A y B. Y para calcular esa distancia, lo que hay que hacer es entonces coger a 144 kilómetros y restarle pues esta distancia que avanza hasta de aquí, que son 80 kilómetros, lo cual da igual a 64 kilómetros. Esa sería entonces la respuesta, ¿listo? A la pregunta A. O sea, ¿qué distancia se encuentra un carro del otro cuando marchan en la misma dirección? Sería entonces de 64 kilómetros, ¿listo? En el caso en que si marcharan en sentido contrario, ¿listo? Esta es la respuesta de la A. En el caso de que marcharan en sentido contrario, recordemos entonces de que ellos parten desde una misma estación. Pero entonces si marchan en sentido contrario, uno va a avanzar, digamos el carro 1 va a avanzar 80 kilómetros, ¿listo? Si esta es la estación. Avanza 80 kilómetros hasta este punto de aquí y el otro carro pues va en sentido contrario, va a avanzar un total de 144 kilómetros, ¿listo? Desde la estación pero en sentido contrario, va a quedar en un punto B. Ahora la distancia que hay entre un carro y otro después de haber avanzado esas respectivas distancias pues sería la suma de estas dos, de 144 kilómetros más 80 kilómetros, lo cual da pues un total de 224 kilómetros y esta sería entonces la respuesta de la B. ¿Listo? Claramente ambos automóviles recorren la misma distancia en ambos casos, en ambas situaciones, sea que vayan en el mismo sentido o no. Pero no me están preguntando la distancia que recorren, sino que lo que me están pidiendo es la distancia a la que queda uno del otro al cabo pues de esas 2 horas. Y pues esa distancia depende en cierta forma de si van en el mismo sentido o van en sentido contrario. Entonces, para cada una de esas dos situaciones, estas son las respuestas. Pasemos a la siguiente pregunta, muchachos. Pasando aquí a la de la gráfica, esta sí es muy sencillita. Nos dicen que un auto se mueve por una carretera de acuerdo con el siguiente gráfico. Este gráfico es de velocidad contra tiempo. ¿Listo? Es un gráfico de velocidad contra tiempo, es decir, que muestra que el cuerpo tuvo 3 velocidades diferentes en 3 instantes de tiempo diferentes. ¿Listo? Entonces, pues para cada una de esas velocidades, ¿listo? Para cada una de esas velocidades vamos a calcular cuál fue la distancia que recorrió. ¿Listo? Entonces, pues aquí tenemos un primer recorrido a esta velocidad de 35 metros por segundo. Tenemos un segundo recorrido a una velocidad de 0 metros por segundo y un tercer recorrido a una velocidad de menos 25 metros por segundo. Recuerden que la velocidad negativa significa que el cuerpo se devuelve, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, para el 1, ¿listo? 1. Resulta que si yo quiero hallar la distancia que recorrió, digamos, en ese primer intervalo, pues debo hacer velocidad por el tiempo. ¿Listo? La velocidad es de 35 metros por segundo. ¿Listo?
y el tiempo sería desde el segundo 0 hasta el segundo 20, o sea que el tiempo de ese recorrido dura 20 segundos, por lo cual al multiplicar, listo, se cancela la unidad de los segundos, 35 por 20 daría entonces lo que es, en este caso, lo que son 700 metros, listo, o sea que esta sería la distancia que recorre, listo, en esta, la distancia que recorre en ese primer intervalo que nos está mostrando ahí, los primeros 20 segundos que se mueve con una velocidad de 35 metros por segundo, pues recorre 700 metros. Para el segundo intervalo, que nos muestran que va desde el segundo 20 hasta el segundo 40, entre el segundo 20 y el segundo 40 hay 20 segundos. O sea que para calcular la distancia que recorrió en ese segundo intervalo debemos hacer igual velocidad por el tiempo. La velocidad que tiene en ese intervalo es de 0. Recuerden que el eje vertical es el que muestra la velocidad, es de 0. O sea que la velocidad son 0 metros por segundo y mantuvo esa velocidad durante 20 segundos. Desde el segundo 20 hasta el segundo 40, esos son 20 segundos. Y pues esto 0 por 20, eso va a dar 0 metros. Es decir que entre el segundo 20 y el segundo 40, el carro no avanzó nada. ¿Listo? En ese segundo intervalo el carro no recorrió nada de distancia. ¿Listo? Y ya para el tercer intervalo, ¿listo? Si yo quiero calcular la distancia que recorre en ese tercer intervalo con esta velocidad, pues entonces sería velocidad es igual a distancia por tiempo, ¿listo? O sea que la velocidad menos 25 metros por segundo por el valor del tiempo que son desde el segundo 40 hasta el segundo 60, o sea que pasaron un total de 20 segundos. Esa velocidad en el intervalo 3 la mantiene durante lo que son 20 segundos. Entonces se resuelve y esto daría lo que son menos, muchachos, menos 500 metros. ¿Listo? Eso daría lo que es un total de menos 500 metros. ¿Listo? Entonces, teniendo esas tres distancias que recorre con esas tres velocidades, pues entonces para saber la distancia que recorrió, ¿listo? Para saber la distancia que recorrió, debo sumar estos valores. ¿Listo? Usted dirá, bueno, pero este valor está negativo aquí, entonces esto se resta. O sea, no hay distancias negativas. El signo negativo que nos está dando aquí, lo único que indica es que se está devolviendo. O sea, el carro en este tercer intervalo, ¿listo? Con esta velocidad negativa, el carro se devolvió 500 metros, pero igual él recorrió 500 metros. O sea que para hallar la respuesta de la A debemos sumar 700 metros, ¿listo? Sumar 0 metros que recorrió, lo que recorrió aquí, más lo que recorrió acá, pero en un valor positivo. ¿Listo? El signo negativo simplemente indica que se devolvió, pero igual él recorrió esa distancia. O sea que es todo un total de 1200 metros. Y esta sería la respuesta de la A. ¿Vale? Para la B es algo diferente porque nos pregunta el desplazamiento. El desplazamiento tiene en cuenta la distancia que hay entre la posición inicial, ¿listo? Y la posición final. ¿Listo? Entonces, inicialmente, desde el punto de partida lo voy a tomar aquí. El cuerpo, el auto, ¿listo? Partió desde un punto inicial, ¿vale? Y en el primer recorrido, ese auto recorrió 700 metros. ¿Listo? O sea que el primer recorrido lo hizo de 700 metros. ¿Listo? Todo esto mide 700 metros. Desde un punto inicial hasta el primer recorrido donde lo finalizó, recorrió 700 metros. El segundo recorrido se quedó quieto, o sea que el segundo recorrido no recorrió nada, se quedó ahí. ¿Listo? Pero el tercer recorrido nos dicen que se movió 500 metros. El signo negativo quiere decir que desde donde estaba no siguió avanzando, sino que se devolvió. O sea que desde donde estaba hasta donde había llegado en el intervalo 1 se devolvió lo que fue un total de 500 metros. ¿Listo? O sea que este punto de aquí sería el punto final. Cuando a nosotros nos hablan del desplazamiento es mirar la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. ¿Listo? Claramente si este es 500 y si esto la distancia verde que hay desde el punto inicial hasta donde terminó el intervalo 1, pues fue 700 metros, pues esa distancia que hay entre el punto inicial y el punto final es de 200 metros. Quiere decir que el desplazamiento en este caso, ¿listo? El desplazamiento en este caso sería de 200 metros y esta sería la respuesta.
¿Listo? Entonces, muchachos, espero pues les haya gustado como el videito. Esta es la solución del taller, ¿vale? Cualquier cosita me preguntan en clase. Que esté muy bien, muchachos. Nos vi.